El pingüino macho empolla los huevos que pone la hembra, cumpliendo así un rol social, no impuesto por las normas pingüinescas, más bien por un instinto variopinto de tomar un vino tinto, por lo que nunca comiences un churrasco sin antes leer todo ese fiasco de las instrucciones para romper y luego correr para nunca más volver a comer esos caldos infames que devoramos cuando de chaki estamos. Las flores salen en la primavera y nada se nos queda en la papelera. Cuando volvemos a encender la cocina nos alcanza ese aroma del gas, pero nos recuerda que no debería volver a pasar nunca más. Reinaldo Ezequiel, ideólogo del socialismo sociable. Su hijo creo que fue expulsado por Mao, de del, Deng, del actual, ¿no? No de Xi Jinping. su hijo, no sabía. O su papá, perdón, él No, el es el papá, hijo de claro, Clark. Tuvo una... porque es parte del equipo, pues, Sí. Deng. ¡Hey! Oigan, me escuchan, ¿no? Hey, ¿ustedes saben a qué se refieren con renovación? Algunos ahí abajo. En la política boliviana actualmente se ha utilizado de manera muy coloquial el término de renovación, ¿no Ujú. ven? Yo no sé si es Rolando Cuellar, el diputado, el que ha iniciado con esto. O sea, no es que antes no se haya hablado de esto, pero sí, digamos, en términos mucho más mediáticos, creo que fue precisamente Rolando Cuellar quien habló, obviamente con sus propios intereses, digamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que ah, es necesario problematizar el término de renovación, ¿no? Hay que problematizar el tema de renovación para no hacerlo ver simplemente como una cuestión etaria Ujú. o como una cuestión de un grupo político, una élite política que va a ser reemplazada por otra y bueno, que es más joven, etcétera, ¿no ve? Eso más bien termina reduciendo el debate. Actualmente hay tres corrientes que hablan de renovación en la política. No digo una de manera peyorativa, que es la de la línea vista, ¿no? Que considera todo aspecto de renovación simplemente como un acto de traición, Ujú. ¿no? O sea, cualquier persona que plantee renovar dirigencias es un traidor, y es un traidor a la revolución, a Evo Morales, Al etcétera, Evangelio de Evo al Morales. evangelio y al dogma. Dos, las personas que hablan de que siempre existió la renovación, ¿no? O sea, que constantemente en el MAS existen renovación de cuadros y que más bien es un debate fútil. ¿Por qué? Porque ya existió esto, digamos, ¿no? Entonces no es un reclamo legítimo de quienes piden renovación. Y bueno, puede tener cierto grado de verdad, porque obviamente en temas de concejales, de alcaldías, de asambleas departamentales, la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, siempre ha habido un cambio, ¿no? De los Ujú. actores políticos, actores y actoras, digamos, por decirlo así, en esos términos. Sin embargo, nunca suficiente, ¿no? Por algo hay tal reclamo, ¿no? Puedes cambiar todo mientras hay una cúpula que no se mueve. Y eso más o menos sucedió. Y la tercera línea que habla de la renovación, hablan que son muy pocos, que hablan más bien de la renovación como un problema realmente estructural de la política, Ujú. donde en serio hay cuadros nuevos que pueden desempeñar tareas y en serio hay protagonistas políticos, así citando cualquier persona que puede ser, así Andrea Barrientos como senadora, Marianela Prada como ministra de Presidencia, el capitán Lara como parte de la sociedad civil, otras personas como el mismo Vicente Cuellar desde la Gabriel René Moreno, que etariamente es un hombre que ya está mucho más avanzado, pero que Pero podría considerar parte de una renovación política porque no ha tenido cargos de magnitud dentro de las esferas del Estado, ¿no? Entonces, los outsiders. un outside. Ahí hay una mezcla, pero que se puede interpretar como una renovación. Yo creo que eso para comenzar es algo que podemos comenzar diciendo de la renovación. No, bueno, no sé si tú crees algo. A ver, hay que empezar a comprender qué es la renovación como tal, ¿no? Si bien tenemos que entender de que es un cambio generacional, obviamente, o es un cambio también en el paradigma del pensamiento, porque lo que tú estás hablando, Rolando Cuellar, muchas personas más, no son parte, no son jóvenes de 30 años a menos, sino que Mm, no son parte de este equipo político, ¿no? Y eso es lo que está pasando en de Latinoamérica. esa cúpula, ¿no? Claro,
Pero yo creo que el tema aquí viene más dentro de este egocentrismo, ¿no? Hay una línea egocéntrica acá en las cuales hay muchos sectores en los cuales o estás al lado de Evo y ese evangelio vista que estamos hablando, esa evolatría inclusive, que más que nada lo está tratando de eh, seguir teniendo esta visión de Evo, el número uno, por un tema más político, por un tema más poder inclusive de ellos, un tema más personal, porque sin ellos, sin Evo, ellos no son nada, a empezar. Es precisamente esa la primera línea, ¿no? Que decíamos que hay personas que se rehúsan a creer en la renovación, o sí que esto es un hecho objetivo, o sea, la gente envejece, no creo que todos envejecemos, se rehusan a creer en No sé, esto. yo veo que vos se tiene el pelo, ¿has visto? Hoy día le ha dicho a Álvaro que la edad le hace daño y Álvaro es 4 años menor que él. Para que te des cuenta. Pero bueno, no, esto es anecdótico. Pero bueno, viendo las cosas en ese panorama, en el objetivo último de evitar hablar objetivamente de un cambio generacional en la política, tiene el objetivo de invisibilizar nuevos actores, ¿no? Y invisibilizar nuevos actores quiere decir visibilizar a determinadas personas, que es precisamente lo que estás diciendo. Pero mira, Evo ha tenido esa lucha de generacional, o sea, con Filemón Escobar y el anterior grupo de izquierda, eso era el tema, y hubo una pelea. ¿Es verdaderamente la juventud una garantía de renovación ideológica o hay algo más profundo en todo esto? A ver, esto es interesante y es en realidad lo importante, ¿no? Hay siempre un debate sobre las generaciones, no solo en política, sino en arte, en filosofía, hay generaciones, ¿no? Siempre se habla de la generación de oro de la literatura española, ¿no? O la generación del Chaco en Bolivia, siempre hay, ¿no? Pero ¿cómo consideras tú una generación, ¿no? La problemática es bien interesante porque los autores que se encargan de estudiar esto, como José Ortega y Gasset y todos los que voy a ir mencionando a continuación, decían, cada segundo nace una persona en el mundo. La única persona que sería de tu generación realmente es la que nació en tu segundo, en ese año, en ese momento. Claro. Nunca, el siguiente segundo es otra generación. O sea. Entonces dicen, obviamente eso reduce un problema a simplemente una cuestión matemática, cuantitativa, de si el objeto de estudio de las generaciones se termina esfumando. Hay otros autores que dicen, no, una generación tiende a responder a determinados criterios epocales que tienen similares razonamientos, similares condiciones materiales, similares horizontes de valores, digamos, criterios axiológicos, y al mismo tiempo ven una determinada condición geográfica y espacial, digamos, porque no es lo mismo una generación de oro española que una generación del Chaco Y boliviano. peor, una generación digital, ya, Exacto. que mezclas, ¿no? O sea, lo geográfico con otro universo. Mira, así comienza esto, mira. Augusto Comte teoriza 3 periodos en la sociedad: el periodo religioso, el periodo metafísico y el periodo científico positivista. Él considera esto como una forma evolutiva de ver, ¿no? El religioso es, digamos, las personas que creen en muchos dioses, en Dios, etc. El metafísico es cuando ya empieza a tener pensamientos mucho más abstractos. No quiere decir que no creas en dioses, pero también acepta ciertos criterios de razón para justificar la existencia de tu Dios, ¿no? O si, digamos, una posición aristotélica tomista, digamos. Sí. Y hay el Comte positivista científico, el que dice, no, es la empiria, es el empirismo, los datos, los hechos, lo que certifica eso. Y todas las personas y las sociedades pasan por estos 3 estadios. Es cuando uno es más joven, es religioso. Cuando uno es más viejito, ya tiene un poco más de experiencia, se vuelve metafísico, y no todos se vuelven científicos. Dice, hay sociedades que se traban ahí, hay personas que se traban ahí. Pero él considera siempre la existencia de generaciones en sociedades y de personas. Esto que fue como un primer intento, un preámbulo del estudio de las generaciones, resultó siendo obviamente limitado. Ya empiezan varios autores después de eso, de Comte le sigue su alumno, que era James Stuart Mill, más bien, que es el hijo de James Stuart Mill, digamos, ¿no? Dos economistas conocidos, etc., que también tratan más o menos la cuestión. Y van surgiendo otros autores, esto lo explica Julián Marías en su libro, en uno de sus libros de historia de la filosofía, hasta llegar a un Giuseppe Ferrari de Italia. Ya. Giuseppe Ferrari, del siglo XIX, él ya no lo ve las cosas como una cuestión filosófica, sino como sociológica. Y en base a criterios empíricos, empieza a deducir que las generaciones duran 15 años.
cada generación dura 15 años, dice, ¿no? Él empieza a ver eso y dice, cada 15 años hay un cambio en la mentalidad de las personas, ¿no? Esto puede variar según, obviamente, él era italiano, Pero mira, respondiendo a mira, la en cosa. ese sentido, lo que estás hablando, podríamos ver que desde el 2006 para adelante son 14, 15 años, más o Ya menos hay los que se están hay un, tomando, y hay un quiebre a falta de la visión que se ha tenido, no estaban actualizados. exactamente, No hubo el F5, digamos ahí. claro. Y precisamente es José Ortega y Gasset Ujú. quien habla en un libro que se llama En torno a Galileo, todas estas periodizaciones que explicaba Giuseppe Ferrari. ¿Qué dice él? Mira, dice, existen 5 generaciones que viven en una misma época. La generación de 1 a 15 años, la generación de 16 a 30 años, de 30 a 45, de 45 a 60 y de 60 hasta donde alcance la gente. Él dice, la primera generación de 1 a 15 años son generaciones ahistóricas. ¿Por qué no hacen historia? Son niños, son jóvenes que están formándose, etcétera. Entonces no considera el estudio de esto como necesario para las ciencias sociales. No es que No hay un descarta eso, contacto social directo con claro, ellos, nada. porque lo hace mediante sus familias, está en el colegio, eso, otras particularidades que no Mm. ameritan, tal vez pedagógica y psicológicamente, pero en los temas actuales no nos amerita hablar de eso. Después sale la etapa de los 15 a los 30 años, que es lo que él denomina una etapa formativa, que Ujú. es sus primeros contactos reales con la sociedad, la universidad, etcétera, donde ahí se va uno ampliando digamos, limitando lo que quiere hacer con su vida. Paradójicamente es la etapa de la juventud, decimos, ¿no? Pero en realidad es una etapa bastante para Gasset, bastante limitada, porque es simplemente una época de acumulación de conocimiento. Y Gasset dice, de los 31 a los 45 años, ahí está la generación que está germinando para gobernar un país, para tomar las riendas de una institución, para implosionar en temas artísticos, digamos, la generación en literatura, en ciencia, etc. De 31 a 45 años está. Y la de 45 a 60 años es la etapa, la generación o la etapa de las generaciones que está, eh, digamos, en su mejor momento, Mm. está en la cúspide, y que tiene siempre problemas con la etapa de los 31 a los 45 años. Y ese choque intergeneracional se ve en todas las culturas que él ha estudiado. Es decir, siempre hay de los 31 a los 45 años problemas con las personas que tienen de 46 a 60 años en temas de liderazgo político, en temas de liderazgo artístico, en temas de ciencia. Pero mira, Como ya lo sabemos, el tiempo no se detiene y todo lo que comienza acaba. Gabriel, ¿quieres decirnos algo antes de concluir este bloque y vuelvas a la fuente primigenia? a ver, es interesante lo que dice Ortega Gasset, pero tenemos que entender un poquito más que ese universo cambia un poco ya en esta última década. No sé si has visto en Argentina, habían diputados, inclusive de 18 años para adelante. Entonces, si ves que hay un conflicto generacional en las personas de 31 a 45 y de 45 para 60, imagínate de 45 a 60 tener un contacto comunicacional, dialógico con alguien de 18 a 35. Claro, es Ahí, abrupto. ahí viene el tema. Y no nos olvidemos de que ahora los nuevos votantes son justamente personas jóvenes de 16 para adelante, inclusive. Sí. Entonces, ellos quieren también que su generación sea representada, que sea mostrada en ese sentido. Y ahí es donde ya empiezan pues estos conflictos políticos que tenemos ahora también, en los cuales queremos personas nuevas, queremos generaciones nuevas. Ustedes han tenido su espacio. No decimos que son malos, ustedes tienen la sabiduría necesaria para guiar, pero mejor que tengamos personas nuevas, figuras nuevas, porque lo dijo también, es un esquema antiguo. Aquí hay dos factores. Uno, esto que tú hablas del consumo y de las elecciones de las personas, digamos, o de los gustos, etcétera, en términos etarios. Que ahí se Ujú. aplica a esas categorías bastante anglosajonas, ¿no ve? Ujú. Los centennials, los millennials, la generación Y, X, El marketing puro, la sería. entreguerras, Sí. los baby boomers, etcétera. Todos ellos se aplican, pero son categorías que se aplican generalmente solo para explicar la sociología de las clases medias en el mundo anglosajón. No hay tanto aquí en América No es Latina. representativo en el Claro. mundo, literalmente. Pero obviamente ahora, como que goza de una amplitud considerable dentro de la comunicación y dentro de las teorías sociológicas, entonces se habla mucho de las revoluciones a partir de los centennials, los millennials, digamos, el uso de las tecnologías, etc. A lo que Gasset se refería era el hecho de que este problema, esta confrontación entre la generación de los 31 a 45 y de los
45 hasta los 60, se da en todas las culturas para liderazgos políticos, ¿no? Y en Bolivia estamos, si lo ponemos con nombres y apellidos para que la gente lo vaya entendiendo, decimos de los 31 a los 45 años tenemos personas como la senadora de CC, Andrea Barri, O esta Barbie diputada que ha agredido a o una diputada. Luciana y Campero, creo que se llama. Gloria, no, A la Gloria, compañera a Gloria Calizaya la ataca. Sí, 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 Sí. la que la atacó. Incluso igual. Gloria Calizaya también está en este margen de los 31 a los 45 años. Mira, Después, Marianela Prada. De ahí tenemos Eduardo del Castillo. De ahí tenemos Andrónico Rodríguez. Ellos se encuentran en este espacio. En el otro espacio de los 45 a los 60 años ya se encuentran personas como Cuellar. Vicente Cuellar de los Gabriel René Moreno, que por su contacto con la política, que es muy de lejos, digamos, no está inmiscuido tanto en las élites políticas tradicionales, pero que sí responde etariamente a este sector. También se lo tiene al hijo de Jaime Paz, ¿no? A Rodrigo Paz Pereira. Aquí también se encuentra el presidente Luis Arce, se encuentra el vicepresidente David Choquehuanca, se encuentran, no sé si algún otro autor político podemos acordarnos en este momento, se encuentran ahí. Y de las 60 para arriba, ahí se encuentran el expresidente Evo Morales, se encuentra el expresidente Jaime Paz, se encuentra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se encuentra el expresidente Tuto Quiroga, se encuentra el expresidente Carlos Mesa. No todos ellos. Obviamente, Gonzalo Sánchez de Lozada y Jaime Paz, digamos, ya están como que el sector geriátrico. claro, ya están en el retiro absoluto. ¿No? Yeah. Pero los otros sí son actores políticos que siguen, a pesar de que ya no se encuentran en esta generación, se encuentran problematizando desde este extremo de la generación, ¿no? Y esto se complica sabiendo que es la última oportunidad de ellos de seguir haciendo política, porque ya la edad tiene sus limitaciones, y no digo limitaciones en el sentido biológico, sino en el sentido de que hay una gran cantidad de personas aquí atrás que están empujando para que las cosas avancen. Claro, los seguidores. Y no van a parar, ¿no? O sea, no para esto, porque la gente envejece todo el tiempo, las coyunturas son nuevas y hay que continuar haciendo las cosas, ¿no? Claro, en Entonces, ese sentido creo que tanto estas derechas, ¿no? Se limitan o se atacan, pero ya no tienen tantas aspiraciones como se tenía antes, por ejemplo. Inclusive el Tuto agarra y decide declinar porque sabe que no tiene una imagen clara para el tema de las votaciones y se aleja en ese sentido. mira que ese tema es bien importante. Jorge Quiroga, Manfred Reyes Villa, Carlos Mesa y a ver alguno más que me acuerde. Bueno, digamos ellos tres fundamentalmente, y Samuel Doria Medina, digamos, posibles candidatos a presidentes por parte de la derecha boliviana. Todos van a superar los 70 o estar cerca de los 70 años el 2025. Eso quiere decir que es su última elección. Ellos saben bien que es un momento o nada. Y es como un cuello de botella, ¿no? Así está. Y solo uno va a poder salir. Dice, ve que es como los juegos del calamar, ¿no? Claro. Si solo uno va a ganar, vos sabes, has convivido con ellos, has compartido todo, pero solo sale uno, hermano. Es como Gran Hermano, si Claro. los metes a todos, ¿no? Para Y hablar tienes que estrictamente. terminar como sea. Entonces todos están corriendo. Y atrás de eso están ya pues una nueva generación que está empujando, ¿no? Entonces, yo creo que ellos tienen más problemas que la izquierda, digamos, en términos de manejo. Ellos viven en un reality show, lo acabamos de decir. Tal Es cual. un gran hermano. Bueno, creo que ya nos pasamos por demás del tiempo, Gabo. Adiós. Nos vemos pronto. Bueno, a ver, tenemos que empezar a entender que el tema generacional, que es muy relevante justamente para ahora, más allá de que en el tema político ya están exigiendo nuevas visiones, nuevas vistas de personajes que realmente generen representación con los sectores. Los jóvenes están buscando, así no solamente sucede aquí en Bolivia, sino que sucede en Latinoamérica como tal. Imagínate que hay comunicadores políticos en ese sentido, de que tienen menos de los 25 años, como pasó en el ejemplo de Milei, que es una cosa bien interesante, que agarra y llama la atención justamente en esos sectores votantes, los mismos que hacen. Evo nunca ha podido lograr en ese sentido, porque tiene la máquina tradicional comunicacional que se ha manejado en los últimos 20 años. Tuto Quiroga lo mismo está pasando, Samuel Doria lo mismo está pasando. Luis Fernando Camacho intentando hacer una de las imágenes renovadoras en este sentido, de que ha generado un golpe de Estado al 2019, se ha fundido porque ha seguido manejándose en esos esquemas comunicacionales. Entonces ahí nos damos cuenta de que no solamente el paradigma va en el tema
del político como tal, sino que el político qué hace y cómo lo comunica, cómo lo forma a hacer y cómo se siente la gente identificada con él. Ese es, yo creo, el reto, ¿no? El reto de los que hacen política, el tratar de encontrar la manera de cómo conectarse con estos sectores que tienen 8 segundos máximo de atención, Exacto. que tienen megas limitadas en un celular y no tienen acceso, o sea, acceso libre, digamos, ¿no? Tienen muchas limitaciones. Tienen conexiones que van de 9 a 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche, y que no son los horarios premium de los noticieros, Exactamente. ¿no ve? Y ahora la persona elige qué ver, o sea, también Claro. hay una libertad de elección. ¿Tú crees que un chico de 15 años va a ver una conferencia de prensa? Eso es difícil, ¿no? O sea, yo te juro que si no haría política, no vería conferencias de prensa. ¿Ve? ¿Me entiendes? O sea, creo que ahora estamos en una libertad de decisión en lo que vamos a querer ver y lo que no vamos a querer ver, que la comunicación política se ha vuelto más fuerte que la política comunicacional. Claro, de lejos, sí, de lejos. Entonces, creo que ahora tenemos que tener una visión mucho más de esta generación, dentro de la filosofía, la forma como tal, de empezar a meternos en esas líneas, que esos 8 segundos valgan la pena y que la sociedad sepa al 100% cuál va a ser tu política. Exactamente. Como te decía antes, y voy a terminar con esto, esto es una batalla que no solamente va dentro de la política como tal, sino que lo que te decía es un amplio mundo, lo cultural y lo demás. Y bueno, pues Evo en su momento ha tenido que batallar justamente dentro de sus momentos, de su generación, con personajes como Filemón Escobar y demás, como que lo estaba comentando anteriormente. Inclusive su primer candidato a la vicepresidencia venía de estas esferas que ya eran señores de la política, ¿no? Pero al final, Antonio Peredo. exactamente, pero al final tiene que generar una renovación para tener un pensador un poco más en ese tiempo. Ya pasa eso, pasan esos 15 años que estamos hablando, 14, 15, y viene esa ruptura comunicacional, esa ruptura de generación, y quieren algo nuevo, y tienen todo el derecho a hacerlo. Ujú. Entonces, tenemos que empezar a ver nuevos actores políticos, pero que se los tome en cuenta también. Porque algunas veces te dicen, es un actor político o es un personaje político, pero no lo tienes a la altura del momento situacional, en un momento, por ejemplo, que nos están fregando dólares, nos están fregando con toda una línea de golpe de Estado, pero no los estás dando la bola necesaria a estas personas como para generar una incidencia en la población. Entonces, primero hay que darle respeto. Segundo, hay que empezar a entender de que estas personas van a tener una visión propia y que no son muñecos. Tú no los vas a tener ahí manejándolos para que tú o la persona, el presidente de cualquier país, siga manteniéndose 15 años más. O sea, tiene su visión, tiene su forma y eso hay que empezar a respetar. Adiós, nos vemos pronto. Bueno, chao Dios, nos vemos. Cuando comemos la ensalada como entrada en el almuerzo, corremos el riesgo de olvidar nuestra naturaleza omnívora. Este peligro solo puede ser comparado al de atreverse a contradecir a la sangre pura de la conciencia cósmica plasmada en discursos altisonantes de profesionales genuflexos, quienes dejan a su lengua y a sus halagos restregar ciertos traseros específicos en busca de un paraíso laboral que existe solo en la psique y en la ambición personal de estos y aquellos que no se dan cuenta que están inmersos en la estafa Ponzi más criolla de todas. Haz, pero no jodas, sino a patadas. Ricardo Salvatierra, erudito de la teoría bonapartista. No, en realidad lo que dices es verdad. Cuando a Marcet se lo agarraron, muchos de celulares de los que agarraron los ponían en aluminio, los ponían así, en microondas los ponían. Y no había señal, no detectaban. Porque eso parecía de... Oigan, sí, ahí abajo, sí, hijos míos, ¿ustedes creen que hay relación entre la renovación y la autocrítica? ¿Van de la mano o
van separadas. Bueno, hace unos instantes estábamos hablando precisamente de la renovación. Todas las aristas del tema, ¿no? Obviamente nunca lo vamos a desarrollar en su magnitud, pero por lo menos en las cuestiones más importantes. Sin embargo, creo que no es posible, por lo menos en Bolivia, hablar de renovación sin hablar del sentido de autocrítica, ¿no? ¿Qué es crítica? Es lo primerito que hay que entender. Hacer una crítica en términos filosóficos, teóricos, ¿no? No te digo criticar a alguien, ¿no? En términos filosóficos, teóricos significa poner entre paréntesis cualquier criterio de verdad y sujetarlo a un riguroso, digamos, análisis y metodológico, etcétera, como para ver qué se puede retomar de eso que ha sucedido, qué se puede descartar, qué funciona, qué no, etcétera. Eso es hacer crítica, perdón. Y la autocrítica es poner cualquier criterio de verdad que tú lo tengas en tu cabeza a disposición del análisis, ¿no? Y de decir, bueno, en efecto estaba bien eso que pasó, o en su contrario, digamos, al contrario, estaba mal lo que pasó, ¿no? Eso es en pocas palabras, digamos, en términos sencillos, lo que se puede denominar la crítica desde la teoría política y desde, bueno, la crítica revolucionaria. Entonces ahí yo creo que hay mucho que aumentar, ¿no? Pero mira, sabes, coincide todo esto con el tema del concepto que dabas ahorita de crítica y autocrítica, en el tema que estamos con el levismo y el luchismo. Denominémoslo así, luchismo. Si tú te das cuenta, te voy a poner dos ejemplos. Adriana Salvatierra, en un programa, compañera de mi organización, es entrevistada por Pomacusi. Es una compañera muy letrada, muy reconocida dentro del movimiento al socialismo, pero ella niega aceptar de que nos equivocamos en ese momento, de que Evo no tenía que ir a la reelección. Primer elemento, se niega a aceptar. Segundo, recientemente, hace unas semanas vimos, vos me corregís, creo que es Héctor Arce Olosa, en una conferencia de prensa, también lo que hace es no arrepentirse. Por eso yo no me arrepiento de que hayamos ido o haber insistido en la reelección. El levismo se niega a tema de la autocrítica. No sé si por una lealtad ciega a Evo Morales, sabiendo que se equivocaron, pero niegan que se equivocaron. Tercer ejemplo, y yo me pongo como ejemplo. Yo me acuerdo en esos años que tu persona hizo una autocrítica, llamémoslo así, en el momento más efervescente en el que Evo Morales va a la reelección y se consolida el tema legal por el tema del derecho humano. Toda la militancia estaba efervescente positivamente porque creíamos, digo creíamos porque yo también contribuí, yo creo que contribuimos en el endiosamiento de Evo Morales. Contribuimos en el endiosamiento de Evo Morales, en su capricho. Eso es lo que dices, me parece enriquecedor. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno habla de la falta de autocrítica es lo que ha provocado también los problemas en la renovación. Una renovación que debió haber sido natural, digamos, que debió haber llevado a cabo con liderazgos nuevos, digamos, la política boliviana, etcétera, tuvo que ser obligada a provocar una crisis social y política que desembocó en lo que ya conocemos el año 2019. ¿Cómo actualmente la entendemos esto de la falta de autocrítica? Porque, como te digo, la autocrítica es poner cualquier criterio de verdad entre paréntesis, ¿no? Entonces, para evitar llegar a ese momento, lo que tú haces es creas narrativas que eviten que tú enfrentes la realidad. Y una narrativa, que es la narrativa más conocida actualmente, es precisamente la de los leales contra los renovadores. Traidores o renovadores. Exactamente. Claro, porque ya pensar la renovación es una traición, es un acto de traición. Y los leales son todo aquel persona que, sin importar de dónde vengan y lo que haya hecho o su historia política, con el solo hecho de respaldar la candidatura del expresidente Evo Morales para una elección más, es considerada una persona leal, aunque en su vida no tenga nada de izquierda. ¿No? Y te corto. Carlos Romero.
Claro, un supuesto un tipo- leal. Claro, un tipo que no es precisamente las prerrogativas más conocidas, el valor, digamos, en sus palabras, digamos, la honestidad. Entonces ahora es un tipo leal, ¿no? Bueno, ¿cómo es eso de la lealtad y la autocrítica? ¿Cómo la ven? ¿Existe la lealtad y la autocrítica? ¿Es la lealtad a un proyecto o a una persona en particular? La lealtad en política es muy relativa, ¿no? Eso yo creo que, porque uno puede decir yo era leal a tal persona, pero yo no soy leal porque los principios se han desviado, ¿no ve? Hay posibilidades, eso, y eso lo hemos visto a lo largo, ¿no? O sea, me viene un ejemplo de Raúl Prada. Raúl Prada fue viceministro de Educación Superior, también fue constituyente, fue una de las grandes fichas del movimiento socialismo y también una de las fichas más inteligentes, un hombre muy preparado previo a la instauración del gobierno de Evo Morales, ¿no? Fue parte del Grupo Común, etcétera. Cuando él le preguntan por qué se aleja del gobierno del MAS, del primer gobierno del MAS a la cabeza de Evo Morales, él dice que sus principios ya no comulgaban con los principios del gobierno y toma otro camino. Cuando tú les preguntas al otro lado y le dices por qué ya no está el Chato Prada, le decían, por qué ya no está con nosotros, él decía, él se quiso alejar porque no se le dio lo que él quería. Entonces, obviamente, él habla de que su lealtad fue a sus principios y no a las autoridades del momento. Y las otras personas dicen que en realidad él se alejó porque tenía otras ambiciones personales que no comulgaban con lo que se estaba haciendo en ese momento. Entonces, obviamente, siempre es problemático hablar de lealtad en esos términos. Pero de lo que sí se puede hablar es de la coyuntura política, que es la que determina que cualquier proceso revolucionario, cualquier proceso político se mantenga a lo largo del tiempo. Y si tu interés político, electoral, pone en peligro esto, entonces yo no puedo ser leal a eso. No porque no esté de acuerdo contigo, o porque no te haya apoyado antes, o porque incluso no comulgamos con mis principios. Pero si no estás respondiendo a la coyuntura, y para no estamos salvando la mayoría del proyecto comunitario y del horizonte social que se está construyendo, todo por una persona, o por varias, o por algún grupo pequeño de personas, entonces no hay ahí un tipo de lealtad que pueda haber, ¿no? Yo creo que eso es un poco la problematización de la lealtad y el criterio de autocrítica que hay que tener para responder a estas nuevas situaciones, ¿no? Porque tú primero te autocriticas, después tomas posición y dices, bueno, no estoy con él o con ella, ¿por qué? Porque sencillamente no están adecuándose a la defensa de lo que yo considero lo correcto. ¿Sabes qué? Me haces acuerdo de una película de Los Vatos Locos, ¿no? Cuando Miklo y Meiji deciden tomar el poder a pesar de que amaban a Montana. Y en la parte final dice, ¿no? Cuando ya se concreta, salvan a la onda de todo eso, de los arianos y de las otras pandillas también afroamericanas. Y ahí es cuando le dice, yo lo amaba, yo también, pero lo hicimos por la onda. Y al mismo tiempo, ¿sabes qué? Es lo mismo que nos dicen traidores. No hay un día que no nos digan traidores. No hay un día que a mí me digan, por ejemplo, sos un traidor de M, ¿no? Y me pasan los videos que yo hacía apoyando a Evo. Pero hermano, ¿cómo yo voy a ser leal a una persona que está armando un golpe de Estado contra el presidente? ¿Cómo voy a ser leal a una persona que lo que está buscando es destruir todo, no le importa gobernar sobre cenizas, no le importa aliarse con la derecha, y lo hemos visto en el Congreso, materialmente, para destruir a Lucho Arce? Y Lucho Arce tiene un proyecto no de derecha, no neoliberal, que continúa el proyecto del movimiento al socialismo con algunos cambios que pueden ser debatibles, pero que, uno, que no es un traidor, y mucho menos ese dicho estúpido de que Lucho es un neoliberal y de derecha, Ah, ¿no? eso es ofensivo para la gente, ¿no? Ahora, tomando esto, ¿no? De la crítica, la autocrítica, todos los peligros que acarrea esto del culto a la personalidad, etcétera, ingresamos a hablar de la renovación, que yo creo que ya con esta, digamos, este manto teórico que acabamos de decirlo, tiene muchas más, digamos, cosas más importantes que ofrecernos este tema para lo que estamos tratando de decir. ¿A qué me refiero con esto? La renovación es algo natural, E inevitable. inevitable. En todo el mundo, a todo lugar y en toda época es así.
con sus aristas, sus interpretaciones, pero es natural e inevitable. Si tú evitas por un tiempo esto, lo que provocas es una crisis, es como el caudal de agua, va pasando. No porque tú pongas ahí algo, va a dejar de pasar, tarde o temprano te va a sobrepasar y va a seguir. Lo que le pasó a Víctor Paz cuando insistió en reelegirse y cuando ya se había fracturado el MNR, decía apoyarse en las Fuerzas Armadas con Barrientos y ya el golpe se venía inevitable, porque no hubo una renovación. Él se creía el dios del MNR. Claro. Y eso, lastimosamente también, lo estamos viviendo con obviamente nuestras propias particularidades actualmente, ¿no? Con respecto al culto a la personalidad, ¿ustedes creen que la militancia o la dirigencia tienen parte de la culpa en ver a Evo como un dios? Porque el único dios soy yo, ¿no? Yo creo que todas las personas, o sea, a ver, yo lo redondeo así. Nadie en este país, nadie, ni el más ultraderechista que pueda haber, va a negar que Evo ha sido un buen presidente. Nadie, nadie. Pero nadie, exceptuando algunos que otros fanáticos, van a negar que ahora Evo Morales es un tipo desprovisto de cualquier criterio moral para gobernar, solamente tiene un criterio político. Es un hombre que no está leyendo la cultura como debe y que al mismo tiempo por su angurria electoral está obligando a dividir el movimiento al socialismo y el bloque popular en su mayoría. Y tercero, nadie va a negar que este nuevo Evo Morales, que lo estamos enfrentando y que lo estamos conociendo los bolivianos y las bolivianas, es muy diferente del que estaba el año 2005. Yo creo que esas son máximas del pensamiento político boliviano. Y obviamente esa coyuntura donde nadie dudaba de que Evo fue un gran presidente, y yo creo que ahora nadie duda, ha sido lo que ha creado las condiciones para que se susciten este tipo de teorías, como la del culto a la personalidad, que terminó siendo muy dañina para el proceso de cambio y terminó al mismo tiempo suplantando al sujeto histórico en tanta organización social, en tantos sectores sociales movilizados por el apetito electoral de una persona que empezó a ver la política simplemente como constantes campañas electorales y nada más, ¿no? Ese tema del culto a la personalidad, si contribuimos, como decía Dios Todopoderoso, el Dios judeocristiano que nos habla de arriba, Diego Armando Maradona. el Diego. Es cierto, nosotros contribuimos al culto a la personalidad. Hace un momento yo te decía y te ponía como ejemplo, enseguidamente, vos me acuerdo que dijiste, no deberíamos, ¿están seguros? No deberíamos ir a elecciones porque el MAS es un partido que gana elecciones, un partido que se caracteriza por ganar elecciones. O sea, dando a entender que, bueno, no vayamos con el compañero Evo, pero podemos ir con otros porque él es el MAS en sí. Entonces, ahí yo me acuerdo, todos dicen, ¿qué le pasa a este compañero? Está minando la moral de los revolucionarios, de los militantes. Hasta yo fui un crítico con vos en ese momento. Y luego me acuerdo y digo, el compañero tenía razón, años después. Es verdad, y todos te acusamos como, No, yo era este está minando la militancia, ¿qué pasa? Que nos está bajando la moral. Yo era traidor antes de que exista la traición. Ya te adelantaste a los conceptos, bueno, lo que nos catalogaban. Pero sí, nosotros contribuimos a eso. Al menos yo me hago la autocrítica. Yo fui un contribuidor al endiosamiento de Evo Morales, desgraciadamente. Bueno, aunque sea nosotros tenemos la moral de hacernos esa autocrítica como renovador. Y los leales, no, el compañero Evo no se equivocó, debimos haber seguido y tenemos que seguir. No, están cometiendo el mismo error, o al menos no están aprendiendo lo que le pasó a Víctor Paz. Si bien cometió el mismo error que Víctor Paz hasta que le da el golpe de Barrientos, Víctor Paz sabe esperar, se oxigena, aunque había igual las luchas internas en el MNR. Vuelve transformado, tal vez no como antes, pero vuelve. Si te fijas, lo mismo Rubén Costas. Vámonos a la actualidad, no nos vayamos mucho a la figura del mono. Cuando aparece Rubén, hay muchos comentarios en las redes. ¿Cómo te extrañábamos? Te extraño, Rubén. Te extraño, porque se das cuenta, Rubén no te aparece de vez en cuando. No te aparece como un hombre obsesionado por volver. Pero quien entiende de política sabe que uno no puede renunciar al poder. Y Rubén Costas no va a renunciar al poder.
o al menos no quiere renunciar al poder, eso entiendo yo, y cuando él aparece, la sociedad cruceña lo extraña. Tiene otro talante Rubén Costas, ¿no? Y ha demostrado, creo que ha sido algo muy significativo para la sociedad cruceña, que bueno, con el tiempo tal vez se va a entender lo que pasó, ¿no? Muy diferente del liderazgo de Fernando Camacho. Ojo que no te estoy diciendo que es el mejor gobernador que ha tenido no, Santa Cruz, pero a comparación de Camacho. No, sí, yo estoy entendiendo eso. Pero bueno, yo creo que sí, van aliadas, van casadas la renovación y la autocrítica. Para hablar de renovación correctamente hay que ser autocrítica, y para ser renovador tienes que ser autocrítico. Es imposible que separarlos de estas dos cuestiones, y creo que eso es lo que más está quedando claro, ¿no? Bueno, lo que dicen, hijos míos, es muy interesante. Y podríamos quedarnos por horas, pero solo nos quedan minutos. Marco, ¿algo que quieras señalar antes de volver a la fuente de la luz? Bueno, Evo Morales debe entender una cosa. La renovación es imparable e inevitable. No importa si el día de mañana dejamos de hacer este programa o alguna autoridad renuncia, etc. Es un tema histórico. Nos lo ha enseñado la historia del país, otras revoluciones y otros escenarios. La revolución es imparable e inevitable. Evo Morales debe entender eso y tiene que quedarle claro. Así sea. Que la luz nos acompañe a todos, y bien que se hidrataron para el viaje de retorno. Nos vemos, y mejor dicho, oímos en el próximo episodio.